Ok, voy a hacer esto. Ya terminé las dos piernitas. Antes de unirlas a los zapatitos, necesito hacer el adorno que va aquí. Vamos a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer 3 medios puntos altos. Va 1, van 2 y van 3. Volteo el tejido, subo con una cadena. Entonces sigo 3 puntos altos, medios puntos altos. Y así durante 20 vueltas. ¿Sí? Para que rodeemos la piernita. ¿Sí? Miren. Aquí. ¿Sí? Entonces sigo tejiendo y regreso. Ok. Pues adivinen qué, con 15 vueltas sí me salieron. Entonces, ustedes lo hacen a su medida, porque cada quien teje diferente. Entonces, lo que voy a hacer, en vez de... voy a rematar, pero voy a dejar estambre. ¿Por qué? Voy a coser. ¿Sí? Entonces, remato. Y busco mi aguja. Ahí está. Voy a ensartar. Y entonces, ¿ven donde uno aquí? Aquí lo voy a poner. Y vean. Voy a unir el tejido. Y vean. ¿Sale? Ahí, y vean, lo voy a voltear para que sea mejor así. Y ponerle unas puntadas aquí abajo. Para que no se mueva. Ahí está. Lo demás lo podemos pegar con silicón. Vean. Y remato. Voy a rematar. Y lo escondo. Y corto. Esto lo van a hacer en la otra piernita. No rellenen mucho la piernita porque va a ir sentadito. Vean. ¿Sí? Entonces lo que quiero es que quede como holgadito, como, no sé, raro. Entonces, pego esto con silicón. Así. Y ya quedó. ¿Sí? Hacemos lo mismo con la otra piernita. Ok. Vamos a utilizar hilo de coser blanco. De este. Creo que va a quedar mejor y reforzado. Y entonces, vamos a hacer esto.
Vamos a ensartar. Ahí está. Y vamos a unir ahora sí la piernita al zapato. Hago el nudo, agarro una pierna y vean, aquí meto por el centro y agarro 2 vueltas. Ay. Bueno, que agarre bien el, el estambre. Ahí está. Entonces, voy a pegarlo así y voy a ir uniendo la piernita, miren. Agarro uno del zapato y agarro uno de la pierna. ¿Sí? Así toda la vuelta. Para que quede la piernita adentro del zapato. Vean. Y procuro ir punto por punto. Ahí está. Aquí voy a hacer diferente el cuerpo. Se supone que van paraditos los duendes, pero la clienta los quiere para sentarse. Entonces, los estoy haciendo diferente por eso. Porque ella los quiere sentados. Entonces, por eso las piernitas las estoy haciendo aparte. Porque si no, no se van a poder sentar. Si la dejo tiesecita, no se van a poder sentar. Entonces, necesito hacerlo así. Ahí está. Y vean. Entonces, remato. Otra vez remato. Si ven, no se distingue. No se ve el hilo. Que eso es lo bueno. Y lo paso para otro lado. Y corto. Vean, ya quedó. Lo puedo empujar tantito. Y vean, porque esto va a quedar así como sentadito. O que le cuelgue así un poquito, o sea, que esté como así, como flexible. Entonces, hacemos lo mismo en la otra piernita y regreso, ¿sí? Ok, ya quedaron las piernitas. Entonces, ahora vamos a hacer el cuerpo. El cuerpo, ¿cómo lo voy a empezar? Lo voy a empezar con estambre rojo, porque va a ir sentado. Entonces es como el pantaloncito, ¿sí? Vamos a empezar con 2 cadenas. Y en la segunda cadena voy a montar 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto y nos da un total de 12 puntos. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer un punto, un aumento, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Sí? Un aumento, un punto, 6 veces y regreso.
Ok, la vuelta 4. Van a ser 2 puntos bajos y un aumento, 6 veces. Y eso nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Sí? 2 puntos, un aumento, 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 5 son 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos. Entonces, 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. Ok, en la vuelta 6 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Y luego vamos a tejer 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. A ver, 2, 3, 4 y un aumento. ¿Qué va a pasar? Que vamos a terminar con 2 puntos bajos de este lado para completar los 2 que tengo aquí. Entonces tenemos que tener 6 aumentos, ¿sí? Entonces lo hago y nos van a dar un total de 36 puntos. Ok, la vuelta 7. ¿Qué vamos a hacer? Son 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Lo hacemos 6 veces y nos dan un total de 42 puntos. ¿Sí? 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. Vuelta 8. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. En la siguiente vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. ¿Sí? Aquí, como empecé con 3, voy a terminar con 3. Entonces, hago 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y regreso. Ok, la vuelta 8. No, vuelta 9. La vuelta 9. Miren, 2, 4, 6, 8, 9. Son 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Lo hacemos 6 veces y nos va a dar 54 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Así toda la vuelta, ¿sale? Y lo voy haciendo y regreso. Ok, la vuelta 10. Va a ser 8 puntos bajos, no, 3, 4. 4 puntos bajos, un aumento, ¿sí? Y después llevamos 8 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento, ¿sí? 8 puntos bajos, un aumento 6 veces, pero como empezamos con 4, vamos a finalizar con 4 puntos bajos, ¿sí? Entonces 2, 3 y 4. Y entonces termino y regreso. Ok. De la vuelta 11 a la 18 va a ser punto por punto. ¿Sí? De la 11 a la 18, punto por punto. Son 60 puntos. Entonces, vamos a tejerlas, pero vamos a tejer de la vuelta
11 a la 13. Veamos. Si va así. Entonces vamos a hacerle de la vuelta 11 a la 13 en rojo. Y luego vamos a cambiar el color, ¿sí? Para que quede como que es el pantaloncito. Dejen, llego a la vuelta 12 y voy viendo cómo va quedando. Y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 13. Y ¿saben qué? Le voy a dejar hasta la 15, como por la 15 o 16, para que sea el pantaloncito. Yo creo que hasta la 15. A ver. Y luego ya vamos a ir cambiando el color para que sea como blanco con verde, como aquí. ¿Sí? Y que combine. Entonces, hacemos hasta la vuelta 15 y regreso. Entonces, la 14, hago la 15 y regreso. Ok, llegué a la vuelta 15 y voy a hacer esto. Voy a cambiar de color y voy a poner el color verde y luego el blanco, ¿sí? Entonces, ya saben, hacemos una U, jalo y hago un amarre. Ok. Vamos a hacer 2 vueltas de cada color. Como sigo haciendo punto por punto hasta la vuelta 18, esta es la vuelta 16. Entonces la 16 y 17 en tono verde y va punto por punto, ¿sí? No hay pierde. Entonces tejo estas 2 vueltas y regreso. Ok, estoy en la vuelta 17. En la vuelta 18 vamos a cambiar de color. Ok, cambiamos a blanco. Vamos a hacer 2 filas de blanco. Pero ¿se acuerdan que les dije que de la 11 a la 18 son punto por punto? Entonces, hago la vuelta 18, punto por punto, y regreso para explicarles cómo va a ir la 19. ¿Sí? Ok, vuelta 19. ¿Qué vamos a hacer? 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y una disminución. Así lo hacemos 6 veces y nos va a dar un total de 54 puntos. ¿Sí? 5, 6, 7 y 8. Entonces le sigo y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a cambiar de color. Acuérdense que son 2 filas de cada color y regreso al verde. Entonces, ay, espérenme, hago el amarre
Ahí está. Después, en la vuelta 20, vamos a hacer punto por punto los 54 puntos. ¿Sí? A ver, miren cómo va quedando. Pues sí, sí quedó. Van a quedar un poco grandes, pero a ver. Porque le metí estambre grueso, acuérdense. Entonces, punto por punto, y la siguiente vuelta, la vuelta 21, ya les explicaré cómo es, ¿sí? Entonces, punto por punto y regreso. Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. 7 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Las dejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 voy a cambiar el color al color blanco. Entonces, de la 22 y 23 vamos a tejer punto por punto, ¿sí? No hay pierde. Punto por punto, 22 y 23. Entonces, las tejo y regreso y cambiamos el color otra vez. Son 2 hileras por cada color. Entonces, vamos bien, ¿sí? Vean, ya está agarrando forma. Entonces, 22 y 23 punto por punto y un total de 48 puntos en cada vuelta. Ok, en la vuelta 24 ya es en tono verde. Entonces, vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6 y una disminución. Entonces, 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. ¿Sí? Entonces, 3, 4, 5 y 6. Y la disminución. Ay, espérenme que tengo que hacerla diferente porque si no el blanco se entromete en el verde. 2, 3, 4, 5 y 6 y la disminución. Lo termino y regreso. Ok, en la vuelta 25 y 26, en la 25 va a ir en tono verde y es punto por punto. Voy a tejer 42 puntos, ¿sí? Después cambiamos el color. Entonces esta vuelta la hago punto por punto en tono verde, ¿sí? Termino, cambio el color y regreso. Ok, la vuelta 27. Son 5 puntos bajos. Ah, no es cierto, espérame, no es cierto. Y vamos en la 26. Porque, a ver, 2, 4, 6, ay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26. La 26 es punto por punto y son 42 puntos. Nada más que la diferencia es que cambiamos el color. ¿Sí? Entonces, vamos bien, cambiamos el color y punto por punto.
Vuelta 27. Vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y una disminución. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos. ¿Sí? Lo hago y regreso. A ver. Sí, los 5 y una disminución y regreso. Vuelta 28. La 28 y 29 va a ser punto por punto y toda la hilera. ¿Sí? 28 y 29 vamos a hacer 36 puntos bajos. Y va a ser en tono verde. La 30 va a ser punto por punto también. Pero va a ser en tono blanco. Entonces, 28 y 29 en verde y la 30 en blanco. ¿Sí? Dejo las 3 vueltas y regreso. Ok. La vuelta 30 vamos a hacer punto por punto. Y se acuerdan que les dije que voy a cambiar el color. Entonces, punto por punto en la vuelta 30 en color blanco. ¿Sí? Sigo tejiendo y regreso. Ok, en la vuelta 31 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos y una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. ¿Sí? Entonces, los tejo y regreso. Espérenme, dejen y hago la disminución. Ok, la vuelta 32 y 33 vamos a tejer punto por punto. ¿Sí? Punto por punto y en tono verde. 32 y 33 en tono verde, punto por punto. Las tejo y regreso. Ok, casi ya terminamos. Estoy viendo si lo dejo así y ya hago la cabeza. Estoy viendo. Porque ya quedaría bien. Entonces, ¿saben qué? Voy a hacer estas últimas vueltas de blanco y voy a hacer vuelta 34. 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. 1, 2, 3 y una disminución. Lo hago 6 veces para que me quede 24 puntos. Entonces la hago y regreso. Ok, en la vuelta 35 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Y me van a quedar 18 puntos. ¿Sí? Entonces, 2 puntos bajos, una disminución. Y regreso. Ok, ya nada más nos queda rellenar muy bien. Y vean, más o menos va a quedar así. Y entonces vamos a empezar con los bracitos, ¿sí? Y después le hago su tirante que va de aquí a acá. Entonces, espero que les vaya gustando. Dejen ver cuánto llevo de video
Y si no, pues les sigo en este video.